Hay una obviedad de lo común a partir del concepto de socialización, pero la socialización se volvió estadocéntrica, por tanto, ni socialización ni lo común. Entonces, esos son temas que yo pongo en la mesa porque son los que yo creo que hay que debatir también hoy en relación a la propiedad, el proceso de apropiación y distribución de la riqueza. Y lo común, en mi criterio hoy, es uno de los temas básicos, los cuales tenemos que pensar y repensar, porque no solo tiene que ver con tierras, tiene que ver con los espacios públicos, ¿no? Y en este caso el espacio público es ¿a dónde me voy a divertir? Al mall, a la plaza comercial. Un espacio público de capital que el capital no nos impone. Y llena todo de plazas comerciales, y ya no hay parques, y ya no hay esto, y en fin, no hay espacios públicos. Hay que pensar lo común como mucho más allá, incluso en la ciudad, en lo urbano, en lo rural, mucho más allá, mucho más complejo, ¿no? No es tan sencillo. Y esto es parte también del reto de una visión crítica que tiene que ver también con los procesos de distribución y apropiación de la riqueza. Bueno, yo creo que desarrollo económico, lo común, creo que por ahí ya van todas las críticas, a lo mejor se me queda alguna, pero bueno, en esencia, todo el recorrido que les he hecho, que es bastante largo, he hablado muchísimo, pero a mí que no me gusta, es un poco rescatar dentro de toda esa visión histórica, teoría jurídica marxista, ortodoxa, incluso también desde los clásicos, elementos, no solo para analizar la propiedad, todo esto que yo les he dicho se puede ver con el Estado, con el derecho, con la política, en muchos aspectos, ¿no? Es muy interesante que al final roza con todas las categorías y que aprovechar de esta experiencia del error, de no desperdiciarla, retomar lo mejor posible. En mi caso, haciendo una relectura para Cuba, pero yo creo que hay cosas que se pueden retomar y pensar para construir otro tipo de sociedades y otro tipo, o de micros, pequeñas comunidades, no sé, lo que podamos hacer por acá, en el tema cooperativo, sobre todo, etcétera, para poder ir cambiando alguna cosa dentro de este cúmulo del sistema capitalista de madejas que a veces te pones a analizar y tú dices, y uno piensa que no puede salir de ellas. Y se los digo, último tema, el tema de la propiedad cooperativa sí es un tema muy importante, que no se los mencioné, que sí tiene larga data y tradición en el marxismo y los socialismos reales, y en Cuba se reforzó mucho en la propiedad cooperativa agrícola, pero igual se fetichizaba en el proceso de decisiones, etcétera, etcétera. Y además, recuerden que ellos lo veían como, bueno, es que la cooperativa es para que después se vuelva socialista, ¿no? Hoy eso ha cambiado en Cuba, por suerte, y ya se tiene como la propiedad cooperativa como un elemento incluso fundamental de socialización, a partir de la reapertura económica. Y bueno, yo creo que por ahí también hay una clave que tenemos que explotar mucho y dialogar mucho, por eso lo retomé, de que el cooperativismo no es una forma de propiedad privada, aunque haya apropiaciones privadas, sino formas de socialización de la riqueza en la cual participamos grupos pequeños de personas o un poco más grandes, y yo creo que por ahí hay una de las claves de socialización importantes. Yo creo que hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, hacemos bloquecitos de 5 preguntas. Bueno, mi intervención iba más en el sentido de aportar, ¿no? y compartir esa última inquietud que me parece que me dejaste en relación al proyecto socialista, pues, o sea, si bien es más bien un proyecto moderno, ¿no? O sea, estaba permeado de la modernidad, yo creo que también fue uno de los problemas que compartía una premisa con el capitalismo de la competencia, pues, ¿no? Como lo reflejaban sus manuales, ¿no? O sea, hay que competir, casi hay que derrotarlos en su propio juego de cómo producimos más que ellos. Entonces, esto implicó que, siguiera permeando esta epistemología monocultural y, pensando también en un macroproyecto, ¿no? Cómo construimos un Estado, que supere todas estas contradicciones del capitalismo y cómo lo derrotamos en el ámbito económico. Entonces, eso terminó también reflejando y condicionando el derecho, ¿no? Y desapareciendo un montón de formas de propiedad. Recuerdo, por ejemplo, que con el gran salto, con Mao Zedong, ¿no? Fue lo que hicieron fue desaparecer de golpe y porrazo la propiedad colectiva, ¿no? Entonces, yo preguntaré cómo es posible pensar en un marxismo que, no sea tan moderno, pues, sobre todo para el derecho. Transmoderno.
pregunta se va a usar. No sé. Esa pregunta se va a usar. Cuando venga. Gracias. Yo solamente, ¿cómo concibes la parte del centralismo democrático? Porque me parece que en la explicación que nos diste, bueno, al menos así lo entendí, es un poco la justificación de por qué no existían partidos políticos. Si me dices que el pueblo, entendiéndolo como más homogénea, si lo entiendes como que todo el pueblo, o sea, no está dividido en clases y que es una masa homogénea, entonces, bueno, no hay una oposición al Estado, ¿no? Porque todos somos iguales y en ese sentido, pues, bueno, ahí dices, bueno, no hay una oposición, entonces no hay partidos políticos. Y bueno, pues esa parte del centralismo democrático, bueno, me llama la atención, me interesa saber cuál es la concepción. Y si en esto que comenta el compañero David, bueno, podríamos retomar esta parte que dices que de los procesos históricos pues hay que tomarlo mejor y no quedarte pues simplemente con el discurso latinoamericano acá del trauma originario y que nosotros salimos de la parte de la subordinación y que no sé qué y que entonces vamos a rescatar nuestra identidad latinoamericana y pues se queda en ese discurso más del pues sí, también pues, tanto conservar, o sea, sí de conservar esa parte y que no te deja salir, pues saber que se pueden construir nuevas cosas, tomando sí conciencia de cuál es la ubicación en el sistema mundo, ¿no? Bueno, a pesar de que intentó obviar un poco el caso de Venezuela, Bolivia y Ecuador en la triada del socialismo del siglo XXI, lo que le quisiera preguntar es, desde su percepción, ¿le parece que de alguna u otra manera hubo algún tipo de penetración del marxismo jurídico en los sistemas judiciales de estos países que se hacen llamar muy progresistas de repente o muy herederos de la herencia cubana, de la revolución, pero que por eso, o sea, discutamos un poco si es que hubo una penetración real del marxismo jurídico en sus sistemas? Ok, está bien. Yo digo con esas tres. ¿Con esos tres? Sí, porque es bastante, es muchísimo, es mucho. David, pregúntale eso a Dulce. Pregúntale a Dulce eso. ¿Cómo así un orden moderno? Dulce el transmoderno, eso, ¿y yo qué? A ver, el marxismo moderno. El marxismo clásico es moderno, eso no lo podemos obviar, ¿eh? Eso es un primer punto de partida. No te puedes poner un plan de, ay, no quiero. No. Es crítico a toda la producción de capital y un crítico a la modernidad. La modernidad capitalista, ese es otro tema también. Por tanto, la crítica que hace el marxismo al capital es también una crítica a la modernidad, pero no deja de ser moderno. No deja de ser moderno. Yo diría, ¿cómo hacer un pensamiento crítico donde incluyo al neomarxismo, si quieres neomarxismo, y digo neomarxismo con toda intención, ¿no? Un marxianismo, para quitar el ortodoxismo, para incluir a Gramsci, para incluir también todas las nociones neomarxistas actuales, ¿no? Y todo el pensamiento crítico plural que hay mucho, filosofía de la cultura, hay mucho, el tema postcolonial, yo creo que hay mucha construcción actual que todavía no está muy clara también, no podemos decir qué es lo que sabemos bien de lo de colonial, postcolonial, eso está muy en construcción y lleva unos años, pero tampoco está tan claro todo y es más epistémico, ¿no? El tema de todas las filosofías culturales, el tema de todas las diversidades, el tema de toda la identidad, el tema género, ¿no? A mí me parece que todo eso hay que incorporarlo, ¿no? Todo hay que incorporarlo sobre la base de que te ubiques muy claramente de que, claro, hay un sistema que es capitalista y un sistema que es capitalista y global, no está fragmentado. Y que esos capitalismos no están en un solo lugar, no se expresan igual en todos los lugares, ¿no?
y que dentro de esos capitalismos hay formas esclavistas, formas feudales, la sustitución real y formal de los modos de producción, y que eso también hay que tenerlo en cuenta, y que hay que transversalizarlo con raza, con género. Yo lo que hago es eso. Yo uso el marxismo en su núcleo más fuerte, en su núcleo de que hay explotación, de que es un sistema por encima de todo rapaz, que no tiene compensación. El tema dialéctico de que en el sistema también hay procesos de liberación internos, porque es parte del sistema mismo para poder perdurar. Por eso el capitalismo ha sido tan diferente en los 500 años, y todo es capitalismo, pero no puedes comparar el capitalismo de 1492, 1500, es diferente. Por eso el Estado liberal, por eso el Estado social de derecho, ¿no? El Estado de bienestar es un camaleón, todo el tiempo se reinventa para perdurar. Decía Canda, está vivo, pobre Canda, un filósofo marxista gramsciano cubano, dice, ¿ustedes se creen que ellos no se levantan todos los días pensando cómo mantenerse? ¿Ustedes se creen que son ustedes los que se levantan pensando cómo redimirse, cómo liberarse? Ellos también se levantan todos los días pensando cómo mantenerse. Y yo creo que eso hay que tenerlo claro, y tener claro que esa es la base de la sociedad que tenemos, que incluso los socialismos reales intentaron hacer cosas y no trascendieron las esencias del capitalismo. Por eso yo creo que fracasaron. Fracasaron por la gente dice, no, porque era una dictadura. Perdón, pero la dictadura del capitalismo es más fuerte. Yo creo que fracasaron por no trascender la misma lógica del capital en esto mismo de las producciones. Yo creo que hay que retomar la socialización del poder y de la riqueza. Es un elemento fundamental. Y para socializar, tienes que socializar desde la base, desde lo local. Ahí hay otras claves: socialización, base, lo local, no pensar a nivel solamente macro. Ahí a lo mejor yo estoy en contra de algunas teorías del socialismo, de que el socialismo tiene que ser en todos los lugares del mundo. No lo sé. Yo veo poco probable, porque lo que vi es que yo vi y lo viví en carne propia. El Comité de Ayuda Mutua Económica, el CAME, en Cuba, como nosotros teníamos de todo. Yo tenía 10 años en el año 85, y yo me acuerdo perfectamente de mis 10 años hasta que se cayó el campo socialista en el año 89. Teníamos de todo. ¿Y de dónde venía todo? De los países socialistas. Y había un intercambio muy interesante de productos, donde Cuba producía para estos países los cítricos, tabaco, azúcar. Y en Cuba se ensamblaban carros, maquila. Claro, no explotaban a los obreros, pero se maquilaba, se ensamblaba todo, todos los autos, todas las industrias, toda la maquinaria que venía de estos países. Y en alimentación, nosotros aportábamos esa alimentación, y a nosotros nos llegaba toda la alimentación de los países de Europa del Este. ¿Vieron la película Goodbye Lenin? Que a la mujer está en coma, entonces le guardan los polos, los envases con las marcas. Bueno, yo te puedo hablar de las marcas esas, Dario. Yo las conozco, me acuerdo, de las marcas de las conservas. Es impresionante. Y había miles de cosas, ¿entiendes? Y a mí esa película nosotros la vemos. Es muy curioso, porque eso también existía ya en Cuba, ¿no? Y eso se quebró de un día para otro. ¿Por qué? Y ahí es donde yo me pregunto, bueno, el CAME es una buena idea. Todo el que produce algo intercambia con el otro, no media dinero, sino media intercambio. Claro, la tubería de petróleo que llegaba a la Unión Soviética era tremenda, y en Cuba exportaba el petróleo. Es verdad. Porque Fidel siempre fue muy heterodoxo. Fidel no se casaba por quedarse con el CAME, y siempre buscó, desde los años 80 mismo, ya tenía relaciones con América Latina, con países de América Latina, con moneda dura. Él siempre en eso dijo, no, es que no puede ser solo así. O yo creo que también diría, el capitalismo debe haber otras cosas, ¿no? Déjame ver qué hay, o mandar a la gente a ver qué había. No sé, yo lo que sí sé que eso existía, porque además eso ha salido a reducir después, de que no era solo intercambio con el CAME. Pero el principal era el del CAME. Y cuando se cae el campo socialista, se cayó todo. Y en el año 89 al 92, yo en 92 hice la universidad. Fue el año, periodo especial más duro, 92, 93, 94. Y no había nada.
No puede ser que una economía se sustente o se opere políticamente con tanta dependencia. Tiene que haber más autogestión. Y yo creo que ahí hay otro principio, ¿no? Socialización, localidad, lo local por encima de lo macro, y autogestión, cooperativismo, control entre nosotros. El cooperativista, yo me acuerdo que eso lo discutí en Cuba hace poco, porque hace poco, no hace unos años, cuando se estaba de nuevo revitalizando todo el trabajo por cuenta propia, individualista, decía, el cooperativismo, somos 20 personas, nos vamos a controlar los 20, porque es parte de nuestra ganancia. Si tú pones a uno y le subordinas a los demás, que es la noción de trabajo por cuenta propia en Cuba, tú tienes la licencia y tú puedes contratar personas. Por tanto, tú lo explotas, ¿entiendes? Si no lo controlas, lo explotas. Si tú cooperativizas y haces, como se está haciendo hoy, cooperativas de transporte, etcétera, y hay 20 de talleres mecánicos, etcétera, y hay 20 personas, y hay dirección de la cooperativa, pero todo el mundo se satisface, nadie gasta por gusto, nadie deja de trabajar si no es que está enfermo. ¿Sí me entienden? Hay una racionalización de los recursos y una socialidad y solidaridad en el proceso de producción. Y eso está demostrado en las cooperativas, ¿eh? Esto no es invento. Si tú buscas, rastreas, hay muchos artículos sobre el cooperativismo en Cuba hoy, cómo se está dando en la práctica, y entonces se está viendo esto, cómo la gente socializa, cómo la gente no deja de ir al trabajo, no llega tarde, porque sabe que le va la ganancia, pero además un problema de solidaridad entre todos, ¿no? Claro, no es tan utópico ni tan bonito siempre, ¿no? Yo creo que hay problemas y que siempre habrá uno que se quiere apropiar de más cosas, etc. Y habrá que controlar y habrá que tener asamblea, decidir las cosas en asamblea, que es cómo se hace una cooperativa. Yo creo que va por ahí. Transversalidad de raza, de género, esto es importante, ¿eh? Esto es muy importante. Y sobre todo contexto cultural. Cuba es una cosa, México es otra. México tiene comunidades indígenas, hay miles de México dentro de México. No los quiero... Es que si te pones a rascar, a veces te angustia, pero mejor generemos nosotros nuestros propios espacios de liberación, vamos a decirlo así, ¿no? Y más que pensar, porque no sé si tú lo pensabas, yo estoy hablando todo en la práctica, pero tú lo pensabas más en la teoría. Yo digo que en la práctica y en la teoría, porque la teoría se tiene que nutrir de esto, ¿no? De estos principios y dialogarlos y comentarlos, y de la práctica. El centralismo democrático, ese es uno de los principios básicos de funcionamiento de la teoría política del marxismo y de la teoría jurídica. ¿En qué consiste este principio? El principio parte de lo rusoniano, las mayorías sobre las minorías. Mayorías son los que toman las decisiones sobre minorías. Ese es el primer principio, la primera parte, ¿no? Que es así, vamos a decir, es como horizontal. Si hay una asamblea, tomamos la decisión las mayorías tienen que acatarla. Pero el principio no solo se acaba ahí, sino es vertical también. Los órganos superiores toman decisiones y las tienen que acatar los inferiores. Es como que el órgano superior se hace mayoría, pero es un órgano que es del Estado o del partido también, ¿no? El principio es estatal, no es partidista, pero también funciona así dentro del Partido Comunista y dentro de la juventud y todo eso, funciona así. No hay un criterio de disenso, sino de consenso por mayorías. Y hay un criterio de verticalidad desde arriba, de la jerarquía. Arriba, manda hacia abajo. Y tienes que asumirlo como tal. Ese principio estaba en la Constitución. Estaba en todas las constituciones. En la cubana estaba, y estuvo en la soviética, etcétera. Lo quitaron en el 92, pero así funciona el país. No deja de no funcionar así. Al punto que entonces la planificación de la economía se hace a nivel central y tienes que acatarla, ¿no? Las decisiones que se toman a nivel de la Asamblea Nacional, que son los representantes que tú eliges, se toman y tienes que acatarla. Pero en buena ley, si fuera así y hubiera un debate, una deliberación de debate democrática en esa asamblea, y no estoy diciendo que no es democrática, el problema es que es un problema de apropiación de la política. Sí, porque los diputados en la Asamblea Nacional no se paran y dicen yo estoy en contra de eso. El otro día lo hizo Mariela Castro, la hija de Raúl, y yo lo dije en la conferencia el jueves pasado, se paró y dijo yo estoy en contra del Código de Trabajo porque no incluyeron la discriminación por identidad de género.
felicidades, pero es un voto. Un día, una vez, código de trabajo. Cuando ese código de trabajo se discutió y se dice, fíjense que es muy dialéctico, muy antagónico, el código de trabajo se discutió en todos los sindicatos del país, en todas las bases, y la gente dijo de todo, y está en contra de miles de cosas. Eso se incorporó al código, pero ahora el debate en la asamblea no vuelve a haber un debate de polémica. Ah, sí, ya estamos todos de acuerdo. Claro, tú puedes suponer y decir, bueno, si ya se discutió en la población y ya la gente aportó, pero la gente no sabe si lo que dijo se quedó en el código o no. ¿Entienden? Porque tienes el derecho, eso yo lo tengo un escrito sobre Cuba, sí, lo tengo puesto en el derecho de Cuba socialista, que es yo hago un decursal histórico, cómo se ha reflejado el derecho en Cuba, tienes el derecho a decir todo el tiempo, pero el problema es que no sabes si eso se fue tomado en cuenta. A veces sí, a veces no. Y ahí yo digo, la dialéctica, hay una dialéctica siempre de dominar. No dominación, yo le llamo que se fetichice el poder y se socializa, se fetichice y se socializa el poder en el funcionamiento de la práctica política cubana. Y eso, en la Ley de Seguridad Social cubana, se aprobó hace 2 años, hubo un debate inmenso en la población, así también diciendo, cuando digo debate no estoy hablando que la gente hable en la calle, estoy hablando de todas las estructuras sindicales a nivel de base debatieron el proyecto, todas. Y se debate también en todas las organizaciones sociales y de masa, es impresionante. Y la gente estaba en contra de la Ley de Seguridad Social, porque aumentaban la edad de retiro. Cuba tenía una edad de retiro muy 55 y 60, era de las más bajas del mundo, y la subieron a 60, 65. Claro, sigue siendo baja, sigue siendo media en América Latina, pero los cubanos dijeron no queremos trabajar más, no quiero, ya, punto. No ve que son socialistas. No quieren trabajar, está bien, 55 y 60, y la gente dijo que no, y se aprobó la otra, porque sí me oíste, pero ya chao, adiós, ¿entiendes? Y se aprobó la otra, entonces es un debate diferente, democrático, de diálogo, no solo escucho, también tenme en cuenta, tienes que tenerme en cuenta, y por eso, y existen mecanismos, ¿no?, de rendición de cuentas, de revocación de mandato, de todo eso para decir estas cosas, pero tampoco, no hay esa cultura política de decir te voy a quitar por haber hecho esto, ¿no? Pero así funciona casi todo el país, en el principio centralismo democrático. Tú dices, no hay oposición. Sí, es parte de todo el proceso del sujeto pueblo revolucionario, etcétera, que no tiene que estar en contra. Por eso acata las decisiones de la jerarquía. La acata porque no tienes por qué estar en contra, ¿no? Y eso es una falacia, porque puedes estar en contra. Incluso cuando es centralismo democrático, puedes estar en contra. Yo no diría que lo que yo pondría en la teoría política marxista es la teoría del disenso, más que del consenso. Ahora mismo yo estuve leyendo un texto sobre eso y me interesa desde la teoría política empezar a articular dentro del marxismo y socialismo no solo consenso sino disenso. Tenemos que articular una dialéctica entre el consenso y el disenso, como una unidad que es de contrarios, pero a la vez que nos tiene que dar otro resultado de política. Eso es para la participación política, por ejemplo. No puede ser una cosa de mayoría solamente. Porque puede ser que la minoría tenga razón en algo, ¿entiendes? No, y puede ser que las mayorías no sé. Esto es algo, yo creo que por ahí Antonio Salamanca también tiene algunas cosas de eso. Habría que dialogarlo porque Antonio, sí hemos hablado de esas cosas. Y eso también parte, Dussel por ahí en Mentalidad Política lo dice. No, lo menciona, no lo elabora, pero lo menciona. Dice, tenemos que articular, dice, el consenso está bien, pero tenemos que tener en cuenta las minorías, a los que dicen que no. Y tenemos que incluirlos dentro del proceso. Y eso sí es para articular la política. Yo sí creo que hay que... Porque en el disenso, y esto tendría... Ya, me voy a meter en otro lado, que es la dialéctica negativa de la política de Frankfurt. El disenso y la dialéctica negativa te llevaría a pensar en eso, en lo más negativo y lo más oscuro que puede haber en una sociedad para reconstruir otra cosa. Entonces, no es en positivo de consenso, sino en negativo. Esto hay que pensarlo. Tenemos que usar todas las herramientas, ¿no? Y empezar a pensar todas estas cosas. Y bueno, el marxismo sí, en ese sentido, todo lo que se elaboró en la teoría económica marxista era muy en positivo, ¿no? Acuérdense que incluso todo el socialismo real está pensando en una construcción positiva del derecho y no está pensando en lo negativo.
porque además el pueblo es el Estado y es la revolución y todo, y ya se acabó ahí el disenso. Bueno, y con respecto a Cuba, si tengo que hacer una acotación, porque no me puedo dejar quedar callada con eso, cuidado, no hay oposición. A ver, ahí hay dos tipos de oposición. Los que nos oponemos críticamente a muchas cosas, que somos muchos, yo creo que es la mayoría de la población, y la famosa oposición financiada por Estados Unidos. Y ahí, como mismo dije, lo bloqueo ahorita, y siempre menciono el tema de Cuba, porque si estoy hablando de Cuba no voy a dejar de mencionar esto. Como mismo dije, el bloqueo. Internamente en Cuba hay problemas internos, claro, pero está el bloqueo de Estados Unidos. Y internamente Cuba, nos oponemos miles a todos, sí, claro, pero, y a muchas cosas críticamente sí, pero hay una oposición pagada por Estados Unidos. Giovanni Sánchez, que ya no es que te abran una cuenta y te paguen, y ahora te dan premios. ¿Cómo no me dan un premio de eso, Si yo también escribo. Eso digo yo digo, ¿por qué me no me dan el premio ahí al Alfaguara, a toda esa gente, verdad? Porque no soy licencia. No, porque hablo de socialismo crítico, claro, no hubo por la libertad del capital. Ese es el tema. En Cuba esto siempre hay que tenerlo claro también, ¿no? Las damas de blanco y toda esa historia que la verdad es horrible. Incluso ellos están tan desacreditados entre ellos mismos, cada vez salen más escándalos de gente que se robó dinero, ¿no? Porque fulana se bota el dinero de nosotros y todo el tiempo les paga. Entonces es horrible. Y claro, hay mucha gente que no está en esa lógica, hay mucha gente que hace una apreciación crítica socialista, incluso, te diría más, fuera de Cuba hoy, en Estados Unidos, hay un sector interesante de académicos y de actores cubanos emigrados que no son socialistas, que son liberales, pero que están en contra del bloqueo, que quieren que la relación se normalice y que están en contra de lo que se llama el macartismo mayamense, ¿no? El macartismo mayamense Liliana Roslet, Marco Rubio, toda esta gente que ojalá no salgan, que siguen saliendo senadores y todas estas cosas en Estados Unidos, ¿no? Entonces hay que distinguir ahí. El compañero decía si entró el marxismo jurídico No, yo creo que al revés. No, la verdad, a ver, la inspiración de la Revolución Cubana para estos procesos es una inspiración política. Política y de ejemplo, de diálogo, de internacionalismo. Recuerden que Venezuela, Chávez llegó en el 99 al poder por elecciones y hubo un accidente muy grave, que hubo un deslave, murió mucha gente por no sé si fue un terremoto, una crecida de río, no me recuerdo, una provincia de Venezuela. Y Cuba mandó miles de médicos. Internacionalismo, parte de la teoría política también del socialismo, el internacionalismo proletario, que ya se le llama internacionalismo, no solamente proletario. Y que me parece que es básico también la relación de grupos y pueblos, ¿no? Se dice internacionalismo porque es entre naciones, eso es muy moderno, ¿no? A lo mejor tenemos que buscar otro nombre, ¿no? Pero sigo pensando que el internacionalismo es válido. No solo entre naciones, entre grupos, entre esta cosa de comunicarnos las luchas y las resistencias, ¿no? Y de ayudarnos mutuamente. Más allá de las naciones, también los grupos. Pero bueno, Cuba en eso, la verdad, yo creo que es un ejemplo que nadie puede tildar a Cuba le pueden decir de todo al sistema, menos de que no es internacionalista y que no ha ayudado a miles de gente, porque la verdad que sí se ha hecho. Y un ejemplo fue esto de Venezuela, y ahí empezó todo el proceso de relación. A ver, ¿qué empezó ahí? Yo estuve en el discurso que Chávez dio en La Habana en el año 94. Yo era presidenta de la FEU de Derecho, no me acuerdo, pero era de la FEU. De pronto nos llaman y nos dicen que viene un militar venezolano. ¿Un militar venezolano? ¿Golpista? ¿Preso? ¿Qué? ¿Y eso qué es? La verdad, raro, ¿no? Yo tenía 19, 20 años, no me cuestionaba tanto, pero había otros más lúcidos que se lo cuestionaban. Vamos a dar la magna, todos los clientes de la FEU, de la juventud, etc. Yo era de la FEU. Y miras para el primer asiento, Fidel. ¿Y qué hace Fidel aquí? Chávez se aventó un discurso
estelar sobre Simón Bolívar, etcétera, etcétera. Nosotros dijimos, ¿y este quién es? Ah, bueno, muy bien, y se fue. 94, en el 99 llegó al poder. Y decían que había sido invitado por el historiador de la ciudad, Eusebio Leal. Raro. Pero bueno, parece que ahí había ya relaciones, diálogos, etcétera. Ese discurso está en internet, lo puedes buscar en YouTube, es muy lindo. Chávez está joven y delgado, se ve, fue impresionante. Fue una experiencia en mi vida estudiantil muy bonita. Pero lo que sí te quiero decir es que la relación empieza así, en esa dinámica, ¿no? No es una cosa de, oye, a ver, y mi derecho y no sé qué. No, nada. Y Bolivia, y además sus tradiciones, esto es Venezuela, Bolivia, Ecuador, tradiciones de lucha disímiles que no tienen nada que tienen que ver con sus propios procesos, no con nosotros. No son los 70. Cuba ayudó a Nicaragua, a El Salvador, Cuba no ayudó solo con armas, sino con personas que participaron en todas las luchas, los movimientos de liberación nacional, excepto en México, por razones evidentes de la amistad del priismo con la dirigencia de la Revolución Cubana. Pero sí se metió mucho. Pero en este caso, no. En este caso es muy diferente. En este caso son procesos autóctonos, procesos que tienen que ver con la dinámica del capitalismo en estos países, con sus propios sujetos revolucionarios. Y donde Cuba ayudó, sigue la misma ayuda. Educación. Claro, cuando tú das educación, y cuando das salud, y cuando provees todos esos servicios, que lo que hay son miles de médicos ahí, como lo están hoy en Brasil también, y que Marina Silva no quiere que estén, que la candidata que quiere acceder al poder es Dilma sí, y ya eso para mí es un rango de distinción. Cuando tú haces eso, estás satisfaciendo una serie de necesidades que el pueblo va contigo como sistema. Es una forma de ayuda, claro, pero no es con armas, no es con ideología, es con servicios básicos. Esa es la nueva forma de ayuda. ¿Es una nueva forma de exportación de ideología? No lo sé. El médico cubano que está en un pueblo, en el monte, metido en no sé dónde, donde no hay un médico nunca, en Haití, en cualquier lugar del mundo, te está también hablando de Cuba y te está hablando del socialismo o no, pero transmite valores si no habla del socialismo, transmite los valores que tiene en su formación. Y eso también implica una reproducción ideológica. En el derecho, no lo creo. Nada, al revés. El cooperativismo que Cuba se está reforzando hoy, yo creo que viene de Venezuela. Esa es mi hipótesis. Al revés, es al revés. La tradición cooperativista soviética es muy fuerte, la de Cuba agropecuaria también desde el marxismo jurídico, pero hoy por hoy la que se está haciendo en todos los servicios de Cuba, creo que es más bien una lectura de Cuba desde Venezuela. Desde Venezuela. Y además no tenemos nada que ver en el derecho. Nosotros tenemos todo el derecho de Cuba reproducido del marxismo jurídico y todo eso, y por favor, Bolivia es plurinacionalismo, pluralismo jurídico, igual que Ecuador. El tema de los derechos humanos en Cuba se reconocen, pero se da peso más a los DES. El tema de las garantías en Cuba no existen esos procesos jurisdiccionales de garantía, porque como el Estado es bueno, no tienes que ir contra el Estado. Sí existe el juicio laboral, todo eso sí, pero no existe un proceso de garantía como existen en estos 3 países. Existen muchos. No, nada que ver. Pero sí hay intercambio, claro. Ideológico, político, claro. Económico, claro. Yo creo que por ahí va. ¿Qué más? Yo creo que ya. Bueno, creo que el tiempo no da mucho más ya para otras intervenciones. Hay que entregar el aula, pero agradecemos mucho la presencia y participación de todas y de todos. Les recordamos que la siguiente sesión a cargo del profesor Antonio Carlos Vollmer sobre Derecho e Ideología será el 17 de septiembre.